Capítulo 11. Auténtico pavor. Que todas las prisioneras recojan sus pertenencias y esperen junto a la puerta, ordenó la guardia. Corry, que en ese momento dialogaba amigablemente con una hormiga, se levantó. Era el 12 de junio de 1944 y acababa de desayunar. Llevaba 3 meses y medio encerrada. Después de guardar en un bolsillo del abrigo la Biblia que le diera Nolly, se colocó al lado de la puerta. Su corazón latía aceleradamente. ¿Qué estaría sucediendo? Siempre que salía de la celda iba sola, pero en esta ocasión la orden era para todas, las reclusas de su sección. ¿Habrían invadido Holanda los aliados? ¿Sería el preludio de la libertad? Corry esperaba ansiosa el momento en el que le abrieran la celda, pero el tiempo transcurría sin que sucediera nada. Así llegó la hora del almuerzo. No obstante, la puerta permanecía cerrada. La acostumbrada rebanada de pan que recibía a esa hora tampoco le fue entregada. ¿Se trataría de una broma malévola de las guardias para que pensaran que iban a salir y poder reírse a su costa? Corry no sabía qué pensar. Finalmente, mediada la tarde, la puerta de la celda se abrió de par en par. «Rápido», gritó una guardia a quien nunca había visto. «Colócate en la fila ahora mismo». Corry salió al corredor, deseosa de ver a otros seres humanos. El lugar estaba lleno de mujeres delgadas y sucias, y aunque no conocía a ninguna, sentía deseos de abrazarse a cada una de ellas. Eran compañeras de prisión, mujeres que como ella vivían una espantosa pesadilla. ¿Cuál afluente que desembocaba un río? Las mujeres de las celdas contiguas se integraron en la columna humana que caminaba por el corredor. La palabra invasión corría de boca en boca. Corry esperaba que fuese cierto, tal vez la libertad no estuviera muy lejana. En poco tiempo, unos 1000 reclusos entre hombres y mujeres esperaban en el patio principal. Corry escrutó la muchedumbre en busca del moño castaño de Betsy, pero antes de localizarla se vio arrastrada por la muchedumbre hasta el interior de un gran autobús sin asientos y cuyas ventanas estaban pintadas. «¡Muévanse, muévanse!», vociferaba un guardia, que mantenía el dedo sobre el gatillo de su rifle para disipar toda duda sobre la seriedad de sus órdenes. Corry recibía empujones de todos lados. Más chillaba el soldado. «¿Se creen que van de visita turística?». Rió estruendosamente, empujando a las mujeres para que se apretaran todavía más y ordenando a otro grupo que subiera al autobús. Cuando estuvo satisfecho de que no cabía ni siquiera un alfiler, el autobús inició la marcha. El conductor tomaba las curvas peligrosamente, pero a pesar de que no había dónde apoyarse, nadie se caía al suelo. Era imposible. Unos 20 minutos después el vehículo se detuvo y todas las mujeres se bajaron. «¡Formen varias filas!», gritó otro guardia. Corry se apresuró para ocupar su posición, no sin antes atreverse a girar ligeramente la cabeza. Los presos estaban en una zona asfaltada, próxima a la vía del ferrocarril, pero no había ningún tren a la vista, y el sol iniciaba ya su ocaso. Desde cuando les dieran el exiguo desayuno no habían comido nada, y Corry, aparte de hambre, sentía una gran debilidad. «¡No se muevan!», bramó un guardia, golpeando con fiereza en el estómago a una mujer con la culata del fusil. Cuando aquella se dobló y cayó al suelo, Corry cerró los ojos y oró. Era tan penoso tener que presenciar semejantes actos de crueldad innecesaria. Los camiones que transportaban el cargamento humano no cesaron de llegar por espacio de 1 hora, al igual que el resto de los prisioneros. Corry observaba con atención a cada nuevo grupo que llegaba. Deseaba tanto ver a Betsy. Por fin, divisó un moño de color castaño. Tenía que ser el de Betsy. Efectivamente, al cambiar de posición, la mujer que estaba delante comprobó con alegría que se trataba de su hermana. Corry trató de seguirla con la mirada, en tanto iba en una fila a otra. Al cabo de unos minutos, Betsy se integró en una columna de reclusas situada en ocasos 100 metros de la de su hermana. Corry prometió encontrar la forma de llegar hasta ella antes que finalizara el día. Después de estar sola durante 3 meses, verse rodeada de otras mujeres le parecía algo maravilloso. Cuando el guardia no patrullaba por su zona, aprovechaba para contemplar el cielo y admirar las nubes rojizas que conformaban aquel bello ocaso. Le pareció la puesta de sol más hermosa que jamás hubiese visto.
Coincidiendo con los últimos destellos de luz que se filtraban entre las nubes, escuchó un ruido que aumentaba con el paso de los segundos. Era un tren que avanzaba despidiendo a columnas de humo y vapor hasta detenerse frente a las prisioneras. «Suban y manténganse en fila», ordenó el guardia. Después de abrir el primer vagón, el orden en la formación se mantuvo apenas unos instantes. El tiempo que tardaron las mujeres en lanzarse a la búsqueda de un asiento, Cory aprovechó la confusión para abrirse paso, no sin dificultad, entre aquella oleada humana y llegar hasta donde se encontraba Betsy. Apretando los dientes se hizo un hueco entre las dos mujeres y como si de un nadador que lucha contra las poderosas corrientes se tratara, Cory porfió por no ser arrastrada hasta el tren por la marea de prisioneras, y cuando pensaba que no le quedaban fuerzas suficientes para resistir, la figura de Betsy volvió a aparecer a escasa distancia. Cory se lanzó hacia adelante con todas sus fuerzas hasta conseguir asir el brazo de su hermana, quien volvió el rostro para ver quién era. «Cory, gracias a Dios que eres tú», dijo con una amplia sonrisa en tanto eran llevadas casi cargadas por el resto del gentío hasta el tren. Afortunadamente se pudieron sentar juntas. Durante varios minutos solo fueron capaces de llorar y consolarse mutuamente. Qué gran alivio estar juntas otra vez. Mientras conversaban y lloraban, el tiempo parecía no existir. De cuando en cuando Cory escrutaba la oscuridad reinante mirando a través de la ventana y preguntándose cuál sería su destino final, aunque ahora que tenía a su hermana mayor a su lado no parecía importarle tanto. Cuando el tren se detuvo, las prisioneras intentaron averiguar dónde estaban. «Parece que estamos en un bosque, no veo la estación. Yo vi la torre de la catedral de Delft. Hemos tenido que ir al sur». Los distintos comentarios recorrían el tren de un extremo al otro. Todas guardaban con nerviosismo para ver cuál era la sorpresa que los nazis les habían preparado. «¡Deprisa, deprisa! ¡Bájense del tren!», comenzó a gritar un guardia. Cory ayudó a Betsy a levantarse y se unieron una vez más a la corriente humana. Cuando salieron del tren, comprobaron que efectivamente se encontraban en medio de un bosque. Cory aspiró la fuerte aroma de pino que había en el aire, y para aquella era lo más preciado que la fragancia del más costoso perfume. Las reclusas se vieron de nuevo obligadas a formar filas, después de lo cual se les ordenó que se pusieran en marcha. Cuando llevaban recorridos unos 2 kilómetros llegaron a un gran claro. «Bucht», dijo la mujer que estaba a la derecha de las hermanas Trembull. Aquella palabra causó un auténtico pavor en Cory, que había escuchado hablar del lugar a sus compañeras de celda en Scheveningen. Boud estaba en el sur de Holanda, cerca de Brabant, pero no era una cárcel holandesa, sino un campo de concentración alemán diseñado para aquellos prisioneros a quienes los nazis consideraban los más peligrosos. Mientras entraban por la puerta del alambre de espino, camino del primer edificio, Cory sintió que el pánico la invadía. El edificio resultó ser el comedor en el que había varias hileras de mesas de madera. Las dos hermanas se sentaron juntas, recostaron la cabeza sobre la mesa y, exhaustadas del viaje, se durmieron al instante. A pesar de estar en un campo de concentración, Cory era más feliz en Buch que en Scheveningen. Podía hablar con todas sus compañeras y dormía junto a su hermana, con quien dirigía un estudio bíblico nocturno. Las internas trabajaban 12 horas al día, pero aquella era mucho mejor que estar sola en una celda con las hormigas, como únicas compañeras. Cory desempeñaba su trabajo en la Philips Factory, uno de los barrancones del campo de concentración en el que las prisioneras ensamblaban los aparatos de radio que más tarde utilizaban los aviones de combate alemanes. Comenzó clasificando varillas de cristal según su tamaño, pero cuando el señor Morman, el afable recluso de confianza que ejercía de supervisor, averiguó que era relojera de profesión, le asignó un trabajo mucho más técnico. Durante el tiempo del almuerzo las trabajadoras disponían de media hora libre, tiempo que Cory aprovechaba para tenderse sobre la hierba y tomar el sol, pero seguía preocupada por su hermana, quien parecía estar más débil cada día. Esta trabajaba como costurera en compañía de un buen número de los prisioneros de mayor edad y de las madres jóvenes con sus bebés. Le dijo que el trabajo era fácil, remendar uniformes y fundas de almohada. Pero transcurridos varios días, Cory no le veía tan claro. Las manos de Betsy estaban inflamadas y un día regresó a los barrancones, con ellas envueltas en trapos. Después de muchas preguntas admitió que había pasado gran parte del día trenzando cuerdas pesadas y que no se lo había dicho para ahorrarle preocupaciones. Bastantes tribulaciones tenía ya la vida de Buch,
Pero Corrie se afligía sin saber cuánto tiempo resistiría el debilitado organismo de su hermana en tan arduas condiciones de vida. En Scheveningen su mundo se limitaba a una celda, en cambio en Bucht estaba rodeada de gente que tenía sus propios problemas y dificultades. La mujer que trabajaba a su lado dio a luz una noche, pero el bebé nació tan débil como la madre y murió a la mañana siguiente. Una joven judía recibió una carta en la que informaban que habían matado a su hermano por intentar robar comida. La muchacha era la única superviviente de la familia. La lista de penalidades era interminable. Cada mujer tenía un relato de miseria que contar. Muchas tenían esposos o hijos en la parte reservada para los hombres. Con el paso de la primavera al verano, la tensión de Bucht aumentó. Los guardias se enojaban por las cosas más insignificantes y castigaban a todas las reclusas cuando alguna de ellas hacía algo indebido. Cada vez con mayor frecuencia Corrie se tenía que levantar a las 4 de la mañana en lugar de la hora habitual, que eran las 5, para pasar lista. Todas las mujeres pasaban la hora adicional de pie, en formación. Su preocupación por Betsy, que estaba más delgada que nunca y pesaba menos de 40 kilos, no cesaba, y el estómago se le hacía un nudo durante el largo periodo de espera, pues sabía que la mujer que se desplomara sería recluida en la barraca, una especie de armario diminuto del tamaño de un ataúd. La prisionera era encerrada en su interior durante un día entero, sin aire ni comida. Muchas jamás regresaban de allí con vida. Su esperanza y oración era que Betsy no fuera una de ellas. El campo de concentración comenzó a congestionarse con reclusos que llegaban de otras cárceles de Holanda. Todos esperaban la caída de la noche para hacer preguntas a los recién llegados, quienes en la mayoría de los casos solo tenían conocimiento de rumores, con alguna que otra excepción. Hacia finales del mes de julio se comentaba la invasión de Polonia por el ejército ruso, y en agosto comenzaron a filtrarse noticias de una invasión aliada en Normandía, Francia. Los rumores apuntaban a que París había sido liberado. Los prisioneros oraban y anhelaban que dicho rumor fuese cierto. Como sucedió en efecto, el 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas llevaron a cabo una invasión en gran escala en Francia, que pasaría a la historia con el nombre de el desembarco de Normandía. A pesar de la feroz resistencia alemana, la operación militar aliada fue un éxito y dio paso a la retirada de las fuerzas nazis. También corrían rumores sobre la movilización de las tropas holandesas que huyeron a Inglaterra durante los primeros días de la invasión. La brigada de la princesa Irene, como se autodenominaba, marchaba camino a Bélgica y su avance sobre el sur de Holanda estaba próximo. Corrie pensaba que gran parte de los rumores eran ciertos, lo cual explicaba el recrudecimiento de los malos tratos por parte de los guardias. Más tarde llegó la noticia de que Adolfo Hitler había sido herido por una bomba. Aparentemente varios de sus oficiales intentaron matarle. Las cosas no marchaban bien para los alemanes. A finales de agosto llegó la primera señal de que la invasión aliada era un hecho. Cierto día, estando Corrie tumbada al sol de mediodía, escuchó el ruido de un avión que sobrevolaba la zona. A este le siguió un segundo y más tarde un tercero. En breve tiempo el cielo se llenó de aviones de acero gris. Pero a diferencia de los alemanes que portaban la temida cruz esvástica, aquellos tenían pintados en sus alas los círculos de color rojo, blanco y azul, característicos de la Real Fuerza Aérea Británica. Las mujeres que estaban sentadas en la hierba se levantaron como un resorte, agitando los brazos y gritando hasta casi perder la voz sin que nadie se lo impidiera. Mientras observaban, el cielo se llenó repentinamente de destellos de color naranja. Las baterías antiaéreas y las cazas alemanes que aparecieron en el noreste disparaban sin tregua para derribar a los aviones británicos. Era el comienzo de una gran batalla aérea. Las aeronaves que eran alcanzadas se precipitaban sobre el suelo, dejando tras sí una estela de humo negro. Empezaban a llover restos de metralla. Varias piezas de considerable tamaño impactaron en los barrancones del campo de concentración, teniendo que ser atendidas en el hospital 5 mujeres a causa de las heridas. A pesar de ello, en el campo de concentración reinaba un gran entusiasmo. La liberación parecía estar muy cerca. Corrie y Betsy hacían planes para cuando estuvieran libres. Paige llevaba 5 meses cerrada, de manera que tendrían que subir las alfombras al tejado para sacudirles el polvo.
Necesitarían además los servicios de un carpintero que repararan los agujeros que hicieron los nazis en suelos y en las paredes, en un intento de localizar la Guardia de Los Ángeles. Cuando todo estuviera terminado, organizarían una gran fiesta con todos sus amigos para celebrar el regreso. Transcurrida una semana, no obstante, Corry seguía ensamblando radios, pero en un determinado momento todo el barrancón fue sacudido con un estruendo ensordecedor. La impresionante explosión había ocurrido no muy lejos de donde se encontraba ella. Tenían los oídos completamente tapados. «Traga saliva y respira por la boca», gritó el señor Mormon, al tiempo que las trabajadoras buscaban refugio bajo las mesas. ¡Bum! Otra explosión, y otra más. Las detonaciones se prolongaron por espacio de media hora y cesaron repentinamente como habían comenzado. Una tras otra, las prisioneras abandonaron sus refugios para hablar sobre el posible significado de lo que acababa de suceder. Los aliados deben estar bombardeando Brabant. ¿Están seguras de que no eran cañones? Ha llegado la brigada de la princesa Irene. Mañana seremos libres. Las distintas explicaciones de lo ocurrido se sucedían. A continuación habló el señor Mormon. No creo que fueran ni cañones ni ametralladoras. El sonido era más parecido al de las bombas, pero no escuché el típico silbido que hacen cuando son arrojadas desde un avión. Creo que los alemanes están dinamitando puentes y edificios antes de retirarse. Es lo que han hecho en otras ocasiones. A Corry le convenció la explicación del señor Mormon, un hombre inteligente que fue director de una enorme escuela católica antes de la guerra. Sus conclusiones solían ser acertadas. ¿Qué repercusiones acarrearía todo aquello para los reclusos de Bug? ¿Los liberarían? Ese era un anhelo, pero en su interior no podía imaginar que personas tan crueles como los guardias se limitaran a abrir las puertas y dejarles marchar, y no les faltaba razón. Como una hora más tarde se escuchó el siguiente anuncio de los altavoces. «Regresen inmediatamente a los barrancones para pasar lista». Era un hecho inusual. La vida en el campo de concentración de Bug seguía una rutina muy estricta. La gente tenía miedo. Tanto hombres como mujeres se abrazaron con desesperación antes de que llegaran los guardias para meterles prisa con la culata de los rifles. Corry caminó precipitadamente hasta su barrancón. Una sensación de alivio le invadió al comprobar que Betsy estaba esperándola. Las mujeres se alinearon frente al edificio a la espera de nuevos acontecimientos. Estos no se hicieron esperar. Primero se escuchó el sonido de unas detonaciones, seguido de unos momentos de silencio. A continuación se oyó una segunda ronda de detonaciones. «¡Son rifles! ¡Están ejecutando a los hombres!», clamó una de las mujeres antes de desplomarse al suelo. Algunas de sus compañeras comenzaron a gemir y a sollozar. Otras insultaban enfurecidas a sus captores. Estos se dieron la vuelta sin más y se marcharon. Las mujeres tuvieron que aguantar los terribles sonidos durante 2 horas, a cuyo término, y en vista de que los guardias no regresaban, volvieron a los barrancones. Muchas de las que habían asistido a esos estudios bíblicos de las hermanas Tenwood vinieron para orar con ellas. Cuando por fin se dispusieron a dormir, Betsy susurró a Corry: «Estoy muy agradecida». Esta miró a su hermana en un intento de comprender la razón de su gratitud después de una jornada tan atroz. Betsy colocó un brazo sobre Corry y prosiguió: «Estoy muy agradecida porque nuestro amado padre no está aquí. No puedo ni imaginarme cómo le hubiera afectado todo esto». Corry sintió como si algo se le atravesara en la garganta y las lágrimas empezaron a correrle por las mejillas. Lloraba por sí misma, por Betsy y por cada una de sus compañeras. Los llantos y lamentos no cesaron en toda la noche. Corry no pudo dormir. Allí acostada boca arriba, intentaba descifrar las consecuencias que para las reclusas tendría lo acontecido. Parecía que el señor Mormon estaba en lo cierto. Los nazis prepararon su retirada. ¿Por qué? Si no habían matado a tantos buenos trabajadores. Luego procuró mantener alejada a su pensamiento lo que parecería ser la lógica secuencia. Aunque resultó inútil, si los alemanes habían acabado con la vida de todos los hombres de Bug, ¿significaba eso que al siguiente día las mujeres iban a correr la misma suerte?